Hace unos años atrás tuve la oportunidad de visitar las pirámides de Egipto y el museo, y es algo fascinante. Y lo que ves ahí es algo que verdaderamente, si tienes la oportunidad alguna vez de visitar a Egipto, te recomiendo por lo menos que vayas al museo y visites las pirámides. Y si pudieses, ¿no? Hacer un viaje al monte Sinaí, al supuesto monte Sinaí, eso sería otra historia. Um, lo recomiendo también. Pero en estos momentos lo que quiero recordar es que hasta el día de hoy no se sabe cómo esas pirámides fueron construidas y con la precisión que se hizo, no tanto en la manera terrestre, sino en la reflexión celestial también, la coordinación, el alineamiento con las constelaciones, en particular la constelación de Orión, los tres reyes magos, como se le dice. Um, y lo que quiero decir es que también tuve la oportunidad de entrar adentro. eh, Algunos dicen, ¿no? Las personas que son claustrofóbicas no es tan dramático, ¿no? Entrar, te tienes que agachar un poco, caminas por ese túnel agachado, nada, unos segundos, no creo que ni llega al minuto completo, y llegas a la apertura de adentro. Y ahí es donde está el choque de la realidad, porque entras a un lugar amplio, pero no hay nada. No hay sarcófago, no hay, digamos, tumba de algún rey ni cosa por el estilo. Es simplemente un espacio vacío. Bueno, sí existe un cajón rectangular rojizo, pero no tiene ninguna inscripción ni nada que pueda decirse que es un sarcófago genuino. Se ve más con lo que se enseña digitalmente hoy en día, ¿no? Con las cámaras de precisión y todos los documentos que hay sobre las pirámides de Egipto, que cuando estás ahí, pero el punto es que estás ahí y las puedes tocar, estás respirando ese aire y estás caminando por esa construcción interna, ¿no? Pero lo que quiero decir hoy es que yo siempre he dicho, esas pirámides están ahí desde antes del diluvio. Y siempre he creído eso. Eh, Enoch, en su libro, él escribió cosas extraordinarias. No entró en detalles en cuanto a las pirámides, obviamente, pero lo que Enoch describe es otro mundo, un mundo donde habían seres angelicales que cohabitaban prácticamente, ¿no? En la tierra y que había que aceptarlos ya como tales, ¿no? Era una creación que se rebeló contra Dios y de alguna manera ellos recibieron el permiso, por decirlo así, de estar en la tierra, pero creo que el Espíritu Santo en uno le ayuda a ver estas cosas de una manera menos crítica, ¿no? Y digamos legalista, como algunos piensan, ¿no? Y quieren poner a Dios en un molde que su mente finita, su razonamiento humano puede controlar a Dios y Dios no puede ser controlado. Dios hace lo que Él quiere, como Él quiere, para Él no hay nada, absolutamente nada imposible. So, si Él no quiere saber algo, por un momento no lo sabe. Le dijo a Abraham, ve y a ver si hay tantas personas que son justas en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Abraham lo dijo varias veces, y si hubiera tanto, si hubiera 50, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, hasta que él llega a los 10. Y Dios envió a los ángeles, ve e investiga. O sea que yo pienso que en ese momento Dios en realidad ya había visto lo que había ocurrido en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y puede que hubiera espacio para que aparecieran 10 personas. Pero el punto que quiero enfatizar aquí es que esas pirámides estaban construidas antes del diluvio y tal vez fue un intento
de seres angelicales que se habían rebelado contra Dios, de salvar una raza humana que ya estaba desahuciada. Pero lo que Dios decidió, Dios lo decidió, y no había fuerza en el universo que iba a poder impedir ese diluvio y que la tierra entera fuera cubierta por agua. Eso no importa el diseño de las pirámides, la construcción de las pirámides, eso no iba a salvar a la raza humana. Dios determinó que eran 8 personas las que iban a entrar en esa arca, en esa embarcación que Dios le mandó a Noé construir específicamente y cómo hacerlo. Y Noé lo hizo. Le tomaron muchos años. Es posible que tomaran unos 100 años por lo menos esa construcción. La humanidad vio y ya vemos, a la larga no creyeron tampoco. Entonces Dios tiene razón cuando Él dice que le pesó en el corazón haber hecho al hombre y lo quiso borrar de su existencia. Pero Noé halló gracias, favor inmerecido, y Dios elabora ese plan. Y de ahí entonces trajo sus consecuencias, pero ya Dios lo había dicho. Esa eternidad prometida al comer del árbol de la vida no iba a poder ser en este momento, porque el fruto del árbol de vida fue bloqueado, ese camino, y no se podía llegar a él. Entonces Dios descubre los cielos, y al descubrir los cielos entraron los rayos solares, y fueron los rayos solares, esa radiación, la que causó el descenso. Ya el ser humano iba a durar menos, cada vez menos. Los efectos de la exposición a la radiación solar trajo eso, pero eso es parte, ¿no? Todas las estrellas están construidas prácticamente de la misma manera, y Dios hizo esa provisión en el planeta Tierra, que iba a tener protección de los rayos ultravioletas y de otras radiaciones del Sol, y para que su plan se llevara a cabo, lo cual no se llevó a cabo en ese momento, pero tenía otro. Ahí en el capítulo 3 de Génesis deja entender la simiente de la mujer, no sin que también se interponga, ¿no? La simiente de la serpiente, porque Dios tiene que hacer las cosas de una manera justa, porque Él es justo. Entonces el querubín caído iba a estar machacando y machacando continuamente, ¿no? Que Dios no era justo si le permitió a una creación caída ser restaurada, ¿no? Que hubiera entonces una manera de que ellos pudieran regresar a la casa de Dios. Si el querubín caído y sus ángeles fueron expulsados de la casa de Dios, y no fue temporalmente, la sentencia fue por la eternidad. El querubín caído y todos los ángeles que se rebelaron contra Dios, una tercera parte, fueron expulsados de la casa de Dios eternamente y para siempre. No había posibilidad, no había una segunda oportunidad para una restauración. Solo el ser humano puede ser redimido, comprado otra vez. Y Dios lo hizo, pero tuvo que pagar un precio extraordinario. La palabra, el verbo, se hizo carne, el logos, y habitó entre nosotros, nació de mujer, pero no de Adán, de la descendencia del hombre. Nació por el Espíritu de Dios en María, en Miriam, y de ahí concibió al Hijo de Dios. Algunos dirán, eso es la historia de los griegos, es un mito. No, Dios no tiene que ni explicarlo. En realidad, Él es y Él lo hace. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, yo soy el que soy, te envía. Ese es el presente continuo, la eternidad en Dios. Antes de que el diluvio llegara, ya esas pirámides estaban construidas. Entonces, lo que quería decir es que recientemente se han descubierto artefactos, ¿no? En esa área, la área de la Mesopotamia, ¿no? Y en otros lugares, pero en esa área histórica, la cuna de la creación, dicen algunos, ¿no? Encontraron artefactos y tipos a manera de huevos, ¿no? Que tienen inscripciones afuera
que quedaron y fueron examinados con carbono 14 y todo esto, y le dan fechas de 7,000 años, por lo menos 7,000 años a los restos y las, digamos, restos arqueológicos que encontraron en esa área, ¿no? 7,000 años. Y esos huevos tienen unas grabaciones afuera que quedaron hasta el día de hoy. Y una de esas grabaciones, en un lado aparecen 3 montañas y en el otro lado del huevo, del cascarón, no aparecen 3 montañas que parecen también las 3 pirámides de Egipto, porque tiene también un dibujo como de un río al lado, y el río Nilo sabemos dónde está, lo cerca que pasa del Cairo. Entonces, y de las pirámides en sí. Eso tiene la marca, la demarcación del río, y tiene las 3 pirámides, los 3 picos, uno al lado de otro. En realidad, si hubieran podido probar y duplicar cómo se hicieron esas pirámides, pudiera decirse que fue con la sabiduría y la tecnología humana. Y no es así, es imposible. La otra, digamos, lo que se puede deducir de todo esto, la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Si entendemos desde Génesis hasta Apocalipsis, y lo que escribe también Enoc en su libro, que no es muy bien recibido, pero él lo dijo. Enoc fue profeta y hasta se utilizan sus dichos en el Nuevo Testamento. La carta de Judas específicamente menciona los escritos de Enoc, séptimo desde Adán. Entonces, he ahí, ¿no? Que si es así, entonces, obviamente, la creación angelical anterior al diluvio trataría de alguna manera de ayudar a la raza humana que ya estaba desahuciada, y le dio un conocimiento extraordinario. Ya de hecho, Adán y Eva vinieron con un conocimiento extraordinario. Tenían una mente extraordinaria, pero a causa de la desobediencia, en cierta manera, se le apagó la luz a ambos y a toda la descendencia de Adán hasta el día de hoy. Jesús de Nazaret, el segundo Adán, viene y enciende esa luz otra vez. Pero Adán no se quedó completamente ciego, ¿no? Le quedó algo de luz, ¿no? Y entre esa luz y lo que los ángeles estaban haciendo, pudieron hacer algo, ¿no? Un intento para evitar que Dios pudiera hacer algo para destruir esa creación. Si no lo sabían, se lo sospechaban. Y Enoch escribe algo sobre eso. Nada más un comentario breve antes de que me llegue a los 29 minutos aquí ante la cámara. Y que Dios entonces, como siempre, Dios es bueno y te bendice y no quiere que nadie, Él no quiere que nadie perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es eso? Creerle a Dios, creer su palabra, arrepentirse para poder nacer de una manera sobrenatural, internamente, del agua y del espíritu. Y entonces hacemos lo externo, ¿no? En la obediencia, bajamos a las aguas y le pedimos a Dios que nos llene de la plenitud de su espíritu, hablando de esas mismas lenguas angelicales que siempre se han hablado en los cielos. Esas lenguas angelicales son el sello que nos marca y que podemos saber que hemos sido bautizados con Espíritu Santo y fuego. Todo lo que Dios da es bueno. Una vez más, este es Carlos Ávila. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente y será hasta la próxima ocasión.